Número 12. Shauna Thompson. En mayo de 2017, Terry Thompson llegó al estacionamiento de un restaurante Denny's en Shelton, Texas, cuando vio a un hombre orinando afuera, lo que lo enfureció. Enfrentó al hombre, John Hernández, de 24 años, comenzando una pelea mientras los 3 hijos de Thompson observaban desde cerca. No está claro quién lanzó el primer golpe, pero los hombres seguían peleando cuando la esposa de Terry, la diputada del condado de Harris fuera de servicio, Shauna Thompson, llegó al restaurante. Su plan original era cenar con su familia, pero terminó ayudando a Terry en la pelea. Shauna ayudó a inmovilizar a Hernández en el suelo mientras Terry lo mantenía en una llave de estrangulamiento invertida. Un testigo describió cómo Shauna golpeaba repetidamente a Hernández en la cabeza, incluso después de que Hernández dejó de resistirse. Terry mantuvo su apretón peligrosamente firme en el cuello del hombre, soltándolo solo cuando Hernández perdió el conocimiento. Al darse cuenta de que algo andaba muy mal, Shauna intentó hacerle RCP a Hernández, quien murió por sus heridas 3 días después en un hospital cercano. Tras la tragedia, Terry fue acusado de asesinato y Shauna perdió su trabajo. Varios meses después, Shauna también fue acusada de asesinato. El primer juicio de Terry terminó con un jurado sin veredicto. En su segundo juicio en 2018 fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión. Los cargos contra Shauna, quien ahora lleva el apellido Sheffield, fueron retirados por falta de pruebas. En 2020, los residentes de la subdivisión Balmoral en el área de Houston descubrieron que trabajaba como guardia de seguridad en la comunidad. Los vecinos enfurecidos bombardearon inmediatamente a su asociación de propietarios con quejas exigiendo el despido de Shauna. Shauna también trabajó brevemente para el departamento de policía de Somerville, pero fue despedida después de 5 meses cuando un residente la reconoció. Fue reconsiderada para el puesto, pero el consejo de la ciudad votó en contra de contratarla debido a la reacción pública y a las protestas de los miembros de la comunidad que dejaron claro que no querían a Shauna patrullando su ciudad. Número 11. Lorna Shai Elders. En abril de 2024, Lorna Shai Elders, de 37 años, fue acusada de cometer múltiples delitos mientras trabajaba como diputada del sheriff en el condado de Lexington, Carolina del Sur. Durante un periodo de más de 3 años, comenzando en mayo de 2020, supuestamente utilizó la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados para acceder a registros de conducción y otra información con fines personales. Se acusa a Elders de acosar a algunas de las personas que investigó usando la base de datos, incluyendo a una víctima que afirmó que la diputada se presentó en su casa sin ser invitada mientras tenía compañía. En otra ocasión, Elders supuestamente hizo remolcar el coche de la víctima. Según las autoridades, Elders recibía rutinariamente los números de matrícula de todos los coches en el camino de entrada de la víctima de un vecino y usaba la información para averiguar quién pasaba tiempo en la residencia. Después de enterarse que estaba bajo investigación interna en febrero de 2024, Elders renunció a su cargo. Antes de trabajar como diputada del condado de Lexington, estuvo empleada en la oficina del sheriff del condado de Richland durante 5 años. Esta fue la primera vez que fue señalada por mala conducta a lo largo de su carrera en la aplicación de la ley. Basándose en los hallazgos de la investigación, las autoridades acusaron a Elders de acoso en primer grado, 2 cargos por examen indebido de registros privados por un funcionario público y 2 cargos de mala conducta en el cargo. Permanece en libertad bajo fianza mientras el caso sigue en curso. Número 10. Paige Robertson. En mayo de 2019, una diputada del sheriff del condado de Larimer, Florida, fue acusada de conducir en estado de ebriedad en la ciudad de Fort Collins, lo que la puso en el centro de 2 investigaciones separadas. Paige Robertson, de 26 años, fue detenida poco antes de las 2:30 de la mañana bajo sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y con una concentración de alcohol en sangre de 0.08 o más. Tras su arresto por parte del Departamento de Policía de Fort Collins, la oficina del sheriff del condado de Larimer inició una investigación interna sobre las acusaciones en su contra. El sheriff del condado de Larimer, Justin Smith, dijo al Colorado Earn que estaba muy decepcionado por el incidente, pero permitió que Robertson continuara trabajando mientras se llevaba a cabo las investigaciones. Como coordinadora de la Agencia para el Cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, ADA, ocupaba un rol administrativo dentro del departamento. Smith afirmó que no tenía sentido ponerla en licencia con sueldo y expresó su compromiso con el debido proceso antes de imponer cualquier disciplina.
Finalmente, Robertson se declaró culpable de conducir bajo la influencia y fue sentenciada a 10 días de cárcel, seguidos de 1 año de libertad condicional. También fue multada con casi $2,000 y se le ordenó realizar servicio comunitario. No está claro si aún sigue empleada en la oficina del sheriff. Número 9. Yasmín Ramos. Yasmín Ramos, una diputada de 22 años, trabajaba en la cárcel del condado de Bexar, Texas, en mayo de 2021, cuando alguien en un grupo de reclusos cercanos le lanzó un piropo. Otro diputado, Frank Ramos, de 34 años, supuestamente amenazó a los reclusos y exigió saber quién había lanzado el piropo a su compañera. Cuando un hombre de 45 años admitió el acto, Frank fue visto saludando a otros reclusos, quienes llevaron al hombre al baño y lo agredieron. Afortunadamente, la víctima evitó lesiones graves. Hablando con News 4 San Antonio, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, describió el incidente como muy orquestado y natural, casi como si lo hubieran ensayado o hecho otras veces. Aunque Frank Ramos fue acusado de ordenar el ataque, Yasmín Ramos fue la primera en perder su trabajo por saber que la agresión iba a ocurrir y no hacer nada para detenerla. Mientras tanto, Frank fue puesto en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Finalmente fue acusado de asalto y opresión oficial, mientras el sheriff iniciaba el proceso formal para despedirlo. La decisión de Salazar de despedir a los diputados se produjo en medio de sus esfuerzos por mejorar la reputación manchada de la agencia y restaurar la confianza pública. Despidió a más de 100 diputados después de asumir el cargo en 2016, debido a acusaciones de asalto a reclusos y violencia doméstica. Y casos más recientes como este sirven como recordatorio de su continuo enfoque riguroso hacia la conducta de los empleados. Número 8. Ashley Richardson. En diciembre de 2022, las autoridades del condado de Palm Beach, Florida, arrestaron a Ashley Richardson, diputada del condado de Broward de 39 años, tras una serie de incidentes de violencia doméstica que involucraron a su esposo. Los problemas comenzaron 2 meses antes, a finales de octubre, cuando Richardson fue objeto de una orden de protección de riesgo y perdió acceso a sus armas de fuego. Solo 5 días después, la policía regresó a su casa en respuesta a una llamada de violencia doméstica. Ashley acusó a su esposo, Curtis Richardson, de 37 años, de tomar las llaves del coche y negarse a devolvérselas. Curtis admitió haber tomado las llaves, pero afirmó que ella lo había golpeado repetidamente durante la discusión. No se realizaron arrestos por falta de pruebas. En ese momento, Ashley ya era objeto de una investigación interna por parte de su empleador, que descubrió videos en su celular que mostraban violencia física entre los Richardson. Según las autoridades, Ashley se veía golpeando a Curtis varias veces y amenazándolo con romperle la cara mientras él pedía que se detuviera. Los investigadores también encontraron fotos de Curtis con varias lesiones. Dado que el abuso parecía haber ocurrido en el condado vecino de Palm Beach, la oficina del sheriff de Broward notificó a la oficina del sheriff de Palm Beach sobre los hallazgos. Aproximadamente una semana después y cerca de un mes después del primer incidente doméstico, Curtis Richardson reportó varios mensajes de texto amenazantes de su esposa a la oficina del sheriff de Palm Beach. Los mensajes contenían varias amenazas de muerte, incluyendo una declaración sobre recurrir a la corrupción y contratar a un miembro de la pandilla Bloods para llevar a cabo un asesinato. Durante una reunión con la policía, Curtis dijo que la salud mental de Ashley se estaba deteriorando rápidamente debido al estrés por la investigación interna en su trabajo. Su supuesta inestabilidad se reflejaba en los mensajes de texto a su esposo, que incluían declaraciones sobre no tomar su medicación y sentirse cada vez más decepcionada por su vida. Según Curtis, el abuso había comenzado casi un año antes. Finalmente, comenzó a tomar capturas de pantalla de los mensajes amenazantes porque Ashley tenía la costumbre de reiniciar su teléfono de fábrica y borrar todo. Además de lo que se veía en el video descubierto durante la investigación, Curtis afirmó que Ashley le había apuntado con una pistola en la cabeza y lo había golpeado con el arma. Dejaba claro que temía que su esposa cumpliera sus amenazas. La culminación de estos perturbadores eventos llevó al arresto de Ashley por sospecha de agresión doméstica en grado menor y un cargo grave de amenaza de muerte. Fue despedida de su trabajo sin sueldo y retenida con una fianza de $15,000. El resultado del caso no fue informado. Número 7. Miriam Lovato.
En enero de 2019, la oficina del sheriff del condado de Jefferson, en Colorado, anunció el arresto de Miriam Lovato, una diputada de 29 años bajo sospecha de tener una relación inapropiada con un recluso. Lovato fue acusada de múltiples delitos graves y menores, incluyendo la introducción de contrabando y mala conducta oficial. Inicialmente, las autoridades revelaron pocos detalles sobre las acusaciones específicas contra Lovato. Documentos judiciales revelaron más tarde que la diputada había comenzado una relación ilícita con Justice Espinosa, un miembro de una pandilla de 34 años, mientras trabajaba en la unidad de inteligencia de pandillas de la cárcel del condado de Jefferson. La chispa entre ellos surgió cuando Lovato le pidió a Espinosa consejos sobre cómo desescalar conflictos entre miembros de pandillas femeninas. Más tarde, Lovato afirmaría que al principio resistió los halagos y otros avances de Espinosa. Pero como no recibía ese tipo de atención en casa, la situación inicialmente incómoda eventualmente comenzó a sentirse normal para Lovato. Tras recibir un soplo sobre la relación, los investigadores descubrieron pruebas de que Lovato había obtenido un teléfono desechable para que Espinosa pudiera llamarla desde la cárcel sin levantar sospechas sobre con quién hablaba. Durante un periodo de 5 semanas, comenzando en noviembre de 2018, supuestamente mantuvieron casi 200 llamadas telefónicas, sumando más de 2,000 minutos de conversación. Hablaron en detalle explícito sobre lo que planeaban hacer el uno con el otro después de la liberación de Espinosa. Lovato y Espinosa también discutieron más seriamente sobre su futuro, con Lovato mencionando que arriesgaba mucho por estar con el recluso y que no había vuelta atrás. Cuando fue interrogada por los investigadores, ambas partes admitieron haberse besado y tocado, pero negaron haber ido más allá debido al temor de Lovato de ser descubierta por sus compañeros de trabajo. Lovato también admitió haber entregado contrabando en la cárcel, pero insistió en que no sabía qué contenía el paquete porque tenía miedo de examinar su contenido, y se le dijo que no lo abriera. Aclaró que era una participante voluntaria en la relación en lugar de una víctima de coerción, pero también dijo que estaba un poco preocupada por la posibilidad de que Espinosa atacara a su familia. En un giro perturbador, Espinosa dijo a los investigadores que Lovato usaba zapatillas moradas y que se pintaba las uñas de color púrpura para mostrar su lealtad a su pandilla. Durante las llamadas telefónicas desde la cárcel, ambos bromearon sobre Lovato asistiendo a la escuela de pandillas. En una conversación grabada se escuchó a Espinosa preguntándole a Lovato qué obtenía de la relación, sugiriendo que incluso él no estaba seguro de por qué la guardia arriesgaba su carrera por estar con él. Lovato simplemente respondió, "Te tengo a ti", y describió su situación como súper única. Tras su arresto, Lovato pagó una fianza de $50,000 y fue liberada mientras se resolvía el caso. Se declaró culpable de mala conducta oficial e introducción de contrabando y fue sentenciada a 45 días de cárcel, seguidos de 2 años de libertad condicional. Número 6. Victoria Campos Marchetti. En agosto de 2022, un informe confidencial informó a las autoridades del condado de Broward, Florida, sobre una posible relación inapropiada entre un guardia de la cárcel y un recluso. La guardia, Victoria Campos Marchetti, de 21 años, también fue acusada de introducir drogas en la cárcel de máxima seguridad de Broward a petición del recluso. Según la policía, Campos Marchetti acordó un trato de drogas con el hermano del informante confidencial, quien en realidad era un detective encubierto del condado de Broward. Supuestamente, ella intercambió $500 por 50 pastillas de oxicodona, enviando la mitad del dinero a través de la aplicación Cash durante su turno de trabajo y pagando el saldo en efectivo durante el intercambio. Después de la transacción, los investigadores detuvieron a Campos Marchetti y encontraron una pistola Glock cargada en su posesión. Las autoridades la acusaron de posesión de oxicodona con intención de vender, posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y compensación ilegal. Permanece en libertad bajo fianza de $17,500 mientras el caso sigue en curso. Número 5. Erica Ditch. En abril de 2013, la oficina del sheriff del condado de Westmoreland, en el este de Pensilvania, lamentablemente anunció el arresto de una de sus propias agentes por cargos de drogas. Erica Ditch, una diputada de medio tiempo de 24 años, estaba fuera de servicio cuando la policía la sorprendió a ella y a otra mujer usando heroína dentro de una camioneta en el estacionamiento de una tienda Target en East Liberty.
Durante el registro del vehículo y los bolsos de las mujeres, los oficiales encontraron jeringas y alrededor de 70 bolsas de heroína. En ese momento, Ditch había trabajado para la oficina del sheriff por menos de un año. Todavía estaba en entrenamiento cuando fue acusada de múltiples delitos derivados del arresto, incluyendo un cargo de posesión con intención de distribuir, un delito grave. Ditch fue liberada de la custodia mientras se resolvía su caso y renunció a su puesto en la oficina del sheriff 2 meses después. Hablando con Dave Bundy de Canal 11 poco después del arresto, el entonces sheriff Jonathan Held dijo que Ditch provenía de una buena familia y que trabajar para la oficina del sheriff era como un trabajo soñado para ella, reflejando los efectos de la crisis de opiáceos que estaba afectando en gran parte a los Estados Unidos en ese momento. Held también dijo a los reporteros que Ditch hizo un buen trabajo durante su tiempo en la agencia y que nunca hubiera esperado algo así. Estaba sorprendido y decepcionado, describiendo el incidente como una mancha en la oficina del sheriff de Westmoreland, pero le deseó lo mejor en su recuperación. El informe inicial de noticias afirmó que Ditch había pasado una prueba de drogas durante el proceso de contratación, pero Held reveló que la oficina del sheriff no realizaba pruebas de drogas a sus solicitantes. Quizás no sorprendentemente, la agencia comenzó a hacer pruebas de drogas a sus empleados poco después del arresto de Ditch, y lo hizo una parte obligada del proceso de contratación en adelante. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, los fiscales retiraron todos los cargos excepto uno por posesión de menor gravedad. Ditch ingresó lo que se conoce como un acuerdo de posesión extendida, lo que significaba que el cargo por posesión también sería retirado si completaba con éxito un año de libertad condicional. Durante ese tiempo se le exigió completar un tratamiento para drogas y alcohol. El sheriff Held dijo que la oficina del sheriff consideraba los antecedentes penales de los solicitantes caso por caso y que los ex empleados que perdieran su trabajo debido a un arresto podían volver a postularse después de haber pagado su deuda con la sociedad. No está claro si Ditch aceptó la invitación. Número 4. Akira Jones. En diciembre de 2023, la oficina del sheriff del condado de Shelby, en Tennessee, recibió una queja acusando a la diputada correccional Akira Jones, de 20 años, de tener una relación inapropiada con un recluso. Jones fue suspendida en enero de 2024 mientras las autoridades investigaban. Fue acusada de un delito grave por su presunta mala conducta el mes siguiente. También fue despedida de su trabajo después de haber trabajado en la cárcel por menos de un año. La exguardia está en libertad bajo fianza mientras espera el resultado de su caso. Si es declarada culpable, podría enfrentar entre 1 y 6 años de prisión y una multa de $3,000. Número 3. Sarah Marshall. A principios de 2014, investigadores estatales de Wisconsin fueron convocados para investigar un caso criminal que involucraba a una teniente del sheriff del condado de Waukesha, Sarah Marshall, de 37 años. Era sospechosa de robar analgésicos Percocet de la casa de su abuela desde algún momento durante el verano de 2013, cuando docenas de pastillas comenzaron a desaparecer. Después de que más de 120 pastillas desaparecieran en un periodo de 2 meses, el médico de la agencia se negó a escribir una nueva receta a menos de que la familia involucrara a la policía. Masha se convirtió en sospechosa después de que su abuelo mencionara haberla visto actuar de manera sospechosa durante una fiesta familiar. El abuelo también recordó que Masha estaba presente cada vez que desaparecían pastillas y mencionó saber que su nieta sufría de dolor de espalda. Decididos a atrapar al ladrón, los investigadores instalaron una cámara oculta en el dormitorio de los abuelos y dejaron una botella de pastillas placebo que parecía Percocet en una mesita de noche. Efectivamente, la cámara oculta capturó imágenes de alguien con uniforme policial entrando en la habitación y robando algunas pastillas. Según una denuncia penal, los abuelos identificaron a la persona en el video como Masha. Durante el interrogatorio, Masha inicialmente trató de culpar a su tía por los robos. Admitió haber sacado pastillas de la botella en la mesita de noche, pero afirmó que lo hizo para identificarlas porque sospechaba que su tía estaba reemplazando el Percocet con falsificaciones. Los superiores de Masha le dieron a elegir entre renunciar a su trabajo y cobrar la jubilación o ser despedida y quedarse sin nada. Renunció y fue acusada de robo menor y de resistirse u obstruir a un oficial.
Su renuncia se produjo pocas semanas después de que su esposo, Chris Masha, dejara el departamento de policía de la ciudad de Waukesha en medio de sospechas de que había intercambiado mensajes de texto explícitos con su esposa mientras estaba de servicio. En septiembre de 2014, Masha se declaró culpable de los cargos. Durante su audiencia de sentencia, admitió haberse vuelto adicta a los opiáceos después de que le recetaran analgésicos por lesiones anteriores. La defensa instó al juez a evitar tiempo en la cárcel o incluso libertad condicional, señalando que ella estaba arrepentida de sus acciones y que ella y su esposo querían comenzar una nueva vida en Florida. Los fiscales pidieron libertad condicional, pero dijeron que no creían que el encarcelamiento fuera necesario. Contrario a las recomendaciones de ambas partes, el juez sentenció a Masha a 30 días de cárcel seguidos de 2 años de libertad condicional. Durante ese tiempo se le exigió mantener un empleo a tiempo completo y mantenerse completamente sobria. Según los registros judiciales, parece que Masha cumplió los términos de su sentencia y desde entonces ha seguido adelante con su vida. Número 2. Christine Newman. Una mañana de domingo en enero de 2022, una diputada del sheriff vio cómo una camioneta se saltaba una señal de alto en el condado de Camden, Georgia. La mujer al volante, Chris Faria, de 46 años, tenía una licencia suspendida debido a un lapso en su seguro y estaba en proceso de disputar el caso. La diputada del sheriff, Christine Newman, de 53 años, instruyó a la conductora a salir del vehículo. Cuando Faria se negó y pidió un supervisor, Newman supuestamente la sacó de la camioneta y la forzó contra el pavimento. Un diputado de civil usó un taser contra Faria y ayudó a Newman a voltearla sobre su estómago. Las imágenes de la cámara del tablero mostraron a Faria caminando hacia el coche patrulla de Newman con las manos esposadas en la espalda. Se podía ver a Newman abofeteando a Faria 2 veces, luego inclinándola, agarrándole el cabello y golpeando su cabeza contra el parachoques de su patrulla. Faria pasó 2 días en la cárcel y quedó traumatizada, aterrorizada de los oficiales de policía y temerosa de conducir sola. Al enterarse del incidente, los superiores de Newman la suspendieron por 2 días. La pusieron en probación laboral por 6 meses y le ordenaron recibir tratamiento en el uso de entrenamiento en el uso de la fuerza. Los documentos disciplinarios reconocen que Faria no representa ninguna amenaza que justifique el comportamiento de Newman. Solo semanas después, a principios de marzo, Newman fue nombrada diputada del mes y elogiada en una publicación celebratoria en Facebook. Finalmente, en el otoño de 2022, el fiscal del distrito y la Oficina de Investigaciones de Georgia lanzaron una investigación sobre el caso. Basándose en los hallazgos, las autoridades despidieron a Newman de su trabajo y la acusaron de asalto agravado, agresión simple, hacer una declaración falsa y 3 cargos de violación del juramento como oficial público. Ella pagó una fianza de $10,000 y permanece en libertad a la espera del resultado de su caso. En 2023, Faria anunció sus planes de presentar una demanda federal contra Newman por uso excesivo de la fuerza. Contrató al renombrado abogado de derechos civiles Harry Daniels, marcando la 5ª demanda contra la oficial del sheriff del condado de Camden en la que él estaba involucrado. En sus propias palabras, Daniels describió a la agencia como no un par de manzanas podridas, este es el árbol de las manzanas podridas. Número 1. Shelby Alice Coniglio. Durante las primeras horas de la mañana, en mayo de 2022, la policía en St. Petersburg, Florida, detuvo a una diputada del condado de Pinellas fuera de servicio. Shelby Alice Coniglio, de 26 años, supuestamente mostraba signos de posible intoxicación, incluyendo habla arrastrada y ojos inyectados de sangre. Los oficiales también notaron que estaba inestable sobre sus pies y olía a alcohol. Coniglio supuestamente tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad en campo y tenía un contenido de alcohol en sangre de 0.2, que es 2,5 veces el límite legal para conducir en Florida. Fue acusada de conducir bajo la influencia con un límite superior a 0.15 y fue liberada de la custodia más tarde ese día. De acuerdo con las políticas de la agencia, Coniglio fue despedida inmediatamente después de su arresto. Los registros revelaron que había trabajado como diputada en la Oficina de Operaciones de Patrulla por menos de 4 años antes de perder su trabajo. Mientras que el resultado de su caso de conducir bajo efectos de sustancias no está claro, Coniglio parece estar trabajando actualmente para una empresa llamada Big Cloud Management. También está activa en TikTok, Twitch y otras plataformas de redes sociales, lo que sugiere que podría estar tratando de establecerse como influencer.
Gracias por ver. Si estuvieras encarcelado por 10 años, ¿preferirías tener acceso a visitas conyugales ilimitadas o que te redujeran 2 años de sentencia? Déjanos saber en la sección de comentarios.